En ese momento estamos consultando la pieza para proceder con la impresión. La pieza y decide la bandeja de soporte. Reduciendo la máquina, controlar, y viendo cuánto duramos el resto, entonces instalamos las cadenas de la máquina, estamos instalando la figura, las lámparas, líquido y para grabar. Y vemos cómo se posiciona la bandeja de impresión en la parte superior y vemos cómo la bandeja está bajando nuevamente. Bueno, este elemento el eje para poder las cadenas y acero fases trabajo pasado trabajo donde se encuentra aproximadamente 25 minutos y aquí lo que vemos es que estoy indicando el material de soporte y indicando el material de impresión. Entonces vamos a esperar a que se algo más adelante. Aquí vemos cómo se está posicionando la máquina para comenzar a imprimir el aparato de hierba. Vemos cómo está posicionarse para comenzar la impresión. En este momento vamos a comenzar la impresión de la piel. Como ver, se observa que es la impresión de la piel. Y ha comenzado a cambiar, digamos, el siguiente.
lleva 8 patas, es el proceso. De la pieza y le están comenzando con el material de soporte. Lo que se observa en este punto es netamente material de soporte para proceder luego a la de la pieza. En este momento estamos viendo cómo se está formando la pieza. Vemos que lo que tiene es un material de soporte y está formando el material estructural Lindero White hacia la parte externa. Podemos ver entonces que la máquina cada dos pasadas cuenta una pasada, y las luces que se alcanzan a observar ahí, lo que están haciendo es secando. Vemos como el elemento ya no se observa material de soporte, sino que todo lo que se observa es material de determinado Vero White, lo cual nos indica que ha llegado a la mitad de la impresión del elemento. Y es fácil de la pieza. Y la parte superior de la pieza está Estas son las piezas del prototipo de control de aves que sacamos en la prototipadora rápida del Tecnoparque Nodo Medellín. Estas piezas vienen con un soporte que es fijo, que viene adherido a las piezas. Como vemos acá, la pieza es totalmente hueca, pero trae material de soporte. El material de soporte hay que removerlo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros primero es a remover este material para luego proceder a mostrar cómo sería la armada del material del prototipo.
ahorrarnos 60.000 pesos, 60.000 potencia. Esto va a tocar editarlo en... Ya está grabando, sí. Esto va a tocar editarlo muy dulce. Muy bello. Ok, para proceder y limpiar los elementos vamos a usar pues las manos y vamos a usar un elemento como un palo de chuzo. Entonces vamos a comenzar limpiando este elemento, pues es fácil de quitar el material de soporte. Es como una goma, una resina, pero es fácil de quitar, pues obviamente para que no dañe los elementos. La podemos quitar la goma, el palito para limpiar algunas partes con un poco más de decisión. Digamos que esta parte, después de como la teníamos antes, ahora podemos ver que está totalmente limpia. Antes tenía un elemento recto acá que era como estaba así, pues como se prototipó, y vemos cómo quedó el elemento después de quitarle casi toda la goma. Vamos a proceder a limpiar el segundo elemento. Este elemento va sobre esto funciona como un eje, entonces vamos a coger el eje y ya limpiamos el eje. Entonces ahora vamos a limpiar la rueda que va sobre el eje. Entonces pues podemos limpiar primero este elemento para que veamos rápidamente cómo es la funcionalidad del prototipo. Lo que vamos a hacer es digamos que vamos a limpiar un poquito mejor para que podamos ver. Entonces con el mismo palo de chuzo damos toda la espuma. Esto es material de soporte, con cuidado. Lo ponemos acá. Vamos a ir viendo cómo es el progreso. Se quita bastante material para dejarlo casi como este lado. El elemento, pues digamos que está en un 70% limpio, pero yo creo que pues ya con un cepillo, con otros elementos de aseo, se puede, digamos, lograr una pureza ya del 100% para que quede como este lado. Ok, continuamos entonces con el último elemento para limpiar. En este caso es una tapa que va superior, una tapa que va en este lugar para evitar la acumulación de mugre, para evitar que entren algunos agentes que no permitan hacer una de las funciones principales que tiene el elemento. Este eje tiene la función de recibir este elemento. Entonces con este pequeña zanja, pues lo que hacemos nosotros es que este eje se comprima. Si bien se puede comprimir, si bien se comprime un poco, cuando le ejerzo cierta presión, entonces el elemento cede. Es lo que sucede cuando entra este elemento. Entonces, de pronto, si escuchan bien, van a lograr escuchar un clic, que es cuando todo el elemento logra entrar. Entonces, si ven, aquí en este momento el elemento está teniendo toda la presión, y cuando termina de entrar
escucha un clic. Entonces la función principal del elemento es que gire al tacto, o sea, que gire al tacto de ver eso, esas cosas, de ver las holguras, de ver si el elemento funcionaba como estaba en las cosas, pues en los diseños CAD, en los diseños CAM. Eso es lo que nos permitía. En el diseño CAD y CAM dejamos aproximadamente una holgura de 0.05 milímetros, lo cual pues nos hemos dado cuenta que es muy poco. El programa nos decía que, el programa SolidWorks nos decía que el uso de la holgura debía de ser de aproximadamente entre 0.02 y 0.07. Tomamos la referencia media, que era 0.05, pero vemos que realmente pues no es un giro como nosotros lo esperábamos, con una holgura con esa holgura, sabiendo que era una buena holgura. Eso nos ha servido para darnos cuenta de esto, de la resistencia que tiene este elemento sobre el eje. Ok, entonces vamos a terminar de limpiar este elemento. Pues esto se puede limpiar fácilmente con las manos, aunque va a quedar mucho material sobrante adentro. Entonces lo que hacemos nosotros es limpiarlo, limpiar completamente este elemento para poder ver si tiene la funcionalidad deseada, que en CAD, en el SolidWorks nos decía que las holguras estaban bien, todo estaba perfecto y que si se prototipaba iba a quedar como está en el programa. Pues esperemos ver que eso pasa. Digamos que quedó con un poquito de elemento, pero eso no debe afectar mucho la prueba. Este elemento entonces también, aparte de funcionar como una pinza que permite mantener este elemento adentro sin que se salga, permite también tener esta tapa y que entre ahí. Entonces vamos a ver, vamos a ver el elemento, su giro. Luego de eso, si le ponemos este elemento, pues vemos que se restringe un poco más el elemento. Entonces eso nos da varias conclusiones. La primera, pues que entonces debemos de estar hacia la holgura máxima en vez de estar en la holgura media. Si se le va a poner este elemento, dado que va a abrir, también se podría considerar que la anchura de este elemento es, digamos, muy amplia y está generando que se frene el elemento. Entonces, que se frene el prototipo. Vamos a proceder entonces a la armada final, donde vamos a ponerle los elementos que deben de ir para finalizar Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el portabarras como se denomina y la vamos a poner abajo. Ok, entonces aquí como vemos tenemos el elemento totalmente armado el portabarras. Entonces lo que vamos a proceder es a introducirlo en el eje, a la función de giro. Vemos que con el portabarras la función de giro es muchísimo más suelta, es más libre, pero vamos a ponerle entonces también la tapa para evitar el mugre y echar el polvo. Le ponemos la tapa, vemos que el giro se restringe, pero luego de un tiempo vuelve a su normal funcionamiento. Este es el elemento totalmente terminado. Si lo ponemos acá, vemos que entonces cuando una vez lo toque va a generar el elemento de giro. Vemos la tapa como está en este momento. Vemos que la tapa permite que el mugre no entre y está totalmente terminado. Entonces el elemento de Verdex nos sirvió para darnos cuenta de varias cosas, pues que este elemento quedó el portabarras
tiene la función que queríamos que hiciera, aunque el ponerle estos elementos está resultando un poco complejo. Entonces se podría plantear que estos elementos fueran un poco más abiertos. Pues el prototipo nos ha servido para darnos cuenta de cosas como eso. Estos elementos deben de tener una holgura mayor. Este elemento debe estar un poco más, pues la holgura no debe ser tan pequeña, pues entonces creo que nos ha servido para darnos cuenta que este elemento debe volver a la mesa de dibujo para poder pasar a una producción industrial. Voy a hacer el tutorial de cómo armar el producto Birdex del prototipo de control de aves, cómo nos sirvió para el prototipo rápido, cómo nos sirvió para darnos cuenta de algunas fallas que estábamos teniendo en el diseño. También pues es cómo lograr limpiar bien estos elementos. Pues igual luego con un poquito más de paciencia, con un poquito más de tiempo, ustedes pueden terminarlo de limpiar perfectamente. Bueno, muchas gracias, eso era todo por hoy. Thank you.